Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Hola, mi nombre es Jorge Marín y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono. Hoy es lunes y toca volver al reto semanal de recomendar podcast para el lunes podcastero, al cual os invito a participar con vuestras recomendaciones. Hoy también es el episodio número 49 de este podcast y qué mejor que juntar ambas cosas. En el capítulo de hoy os traigo ni más ni menos que 49 podcasts sobre videojuegos. Yo reconozco que soy un fanático de las maquinitas, de los marcianitos, en fin, de esta afición que disfruto desde que era muy pero que muy pequeñito. Recuerdo cuando entró en mi casa mi primer ordenador, un Spectrum 128K, y también cuando en unas maravillosas navidades cayó una Game Boy de primera generación y el juego Gremlins. He vivido la expansión del mundo de los videojuegos desde aquellas maravillosas primeras revistas que comprábamos en los kioscos, pasando por pequeños espacios en televisión donde se les dedicaba apenas unos minutos, hasta el día de hoy, que los videojuegos se han convertido en una de las mayores industrias en todo el mundo, desbancando incluso a la literatura, al cine, a la música, en fin, todos lo conocéis. Por suerte, vivimos una época de oro en cuanto a lanzamientos, novedades, noticias, campeonatos de eSports, merchandising y cultura en general de estos videojuegos. Y por supuesto, dentro del podcasting también hay una gran parte del pastel dedicado a esta rama. Se podría decir que dentro del podcasting en castellano hay grandes nichos como son la historia, el misterio, los deportes, las series, el cine, pero sin duda alguna uno de los más fuertes, le pese a quien le pese, son los videojuegos y todo lo que deriva de ellos. Si bien es cierto que plataformas como YouTube o Twitch están plagadas de creadores de contenido sobre el tema, los podcasts ofrecen algo que no se da tanto en dichas plataformas, que es un espacio de debate o de tertulia más amena, más extendida, que quizás pues no encuentre su hueco en los canales de vídeo a la carta, y sí en el podcasting. Aunque ojo, hay muchos podcasters que no solo emiten por una de estas plataformas, en vídeo me refiero, sino que lo hacen por ambas a la vez, por YouTube, por Twitch y en podcast, que es una buena manera de dar a conocer todo su contenido. Sin embargo, con el podcasting me hace cierta gracia, ¿no? Porque un medio tan visual, ya no audiovisual, sino visual, como son los videojuegos, casa muy bien con un formato como el podcast, que normalmente o casi siempre solamente se emite en audio. Para esta pedazo de lista de recomendaciones que os he traído hoy he necesitado ayuda, y para ello pedí ayuda a Sergi Caballero, más conocido como el cortador de podcast, para que me echara una mano indicándome, algunos de sus podcasts favoritos, y vaya si me ha hecho. Casi toda la lista la ha hecho él, lo reconozco. Así es todo un lujo invitar a alguien a participar en el lunes podcastero y descubrir un montón de podcasts y programas nuevos. Como comprenderéis, no voy a enumeraros los 49 podcasts de la lista que traigo en el post de hoy, ya que pues se haría bastante aburrido y va a ser esto interminable, pero sí que os voy a dejar el artículo en las notas del programa y os invito a pasaros por allí para descubrir todos los métodos de suscripción de estos 49 podcasts. Solamente os dejo por aquí el primero, que es el de El cortador de podcast, del invitado de esta lista, Sergi Caballero. Antes de despedirme, me gustaría invitaros a participar en una campaña de micromecenazgos que he lanzado este pasado puente de cara al capítulo de mañana. Si quieres patrocinar el episodio número 50 de Al otro lado del micrófono y aparecer como patrocinador del episodio, entra ahora en jorgemarinieto.com/café e invítame a un café virtual. Si haces tu aportación de al menos €1 antes de las 12 de la noche del día de hoy, tu podcast o proyecto aparecerá destacado en el capítulo de mañana. Y ya de paso me vais a permitir que agradezca desde ya la participación de todas y cada una de las personas que ya han hecho su aportación durante los pasados días. Me despido y regreso otra vez a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.